Este es el tercer video de la clase de Derecho Agrario del día sábado 23 de enero del año 2021. Estamos en el grupo de octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Continuamos viendo toda la normatividad relacionada con la tenencia de la tierra del México independiente a la Constitución de 1917. Es la nacida de la Revolución. Veíamos esta ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, que fue un contragolpe, podemos mencionarlo así, contra el clero ante la negativa de querer cumplir con la ley de desamortización de don Ignacio Comonfort. No la cumplo, para afectar los bienes de la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Se promulga esta ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Otra de las causas por las cuales se creó esta ley fue la urgente necesidad del gobierno de la República de contar con fondos para poder sufragar los gastos originados por la guerra ante la intervención francesa. Bueno, mediante esta ley, los bienes del clero pasaron al dominio de la nación. Los bienes del clero pasaron al dominio de la nación, exceptuándose los destinados al culto. Se suprimieron las órdenes monásticas, los monasterios, monjes. Se derogó el derecho del clero a ser propietario y se declaró la separación entre iglesia y Estado. Al día siguiente se expidió su reglamento con el fin de contribuir eficazmente a la subdivisión de la propiedad territorial. De este modo, el gobierno se subrogó en los derechos territoriales que detentaba el clero bajo cualquier título, con lo cual lo eliminó como factor omnipresente en la subdivisión de la propiedad inmobiliaria. A partir de esta, la estructura básica del régimen inmobiliario quedó integrada de la siguiente manera: el gobierno como representante del Estado, los grandes terratenientes y el pequeño propietario, categoría esta última donde se incluían a las parcelas de los indígenas en virtud de los efectos de la ley de desamortización de don Ignacio Comonfort. Recordemos que al desaparecer toda forma de propiedad corporativa, al igual suerte corrió la comunal, razón por la que debieron adjudicarse a los poseedores las parcelas que detentaban individualmente. Esto es la respuesta ante la negativa del clero a cumplir con la ley de desamortización de don Ignacio Comonfort. Bueno, ya de ahí, previo a lo que era el imperio de Maximiliano, hay una ley que se llama la Ley sobre la Ocupación y la Enajenación de Terrenos Baldíos del 20 de julio de 1863. Todas estas leyes están enfocadas, están encaminadas a que no se resolvió de la noche a la mañana, ni se ha resuelto hasta hoy el problema de las tierras, o sea, el problema del reparto. Por eso sí existe, como han visto, la figura del ejido, pero siempre se ha estado peleando justo por las tierras. Tan es así que ustedes van a ver más adelante uno de los biólogos, vamos a decir, de este aspecto de las tierras fue Emiliano Zapata con su plan de Ayala. Cuando empieza la revolución tardó 10 años.
desde 1910 a 1920, que fue el año cuando mataron a Carranza siendo presidente de la República, y don Adolfo de la Huerta terminó los últimos 4 meses de Venustiano Carranza como presidente, porque ya a partir del 1 de diciembre de 1920 asumió la presidencia don Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, cuando tuvo el problema con Venustiano Carranza, que tuvo que salir huyendo vestido de ferrocarrilero, acuérdense que Álvaro Obregón no tenía un brazo. El que lo ayudó, estoy hablando desde 1919, 18, 19 y 20, porque ya se estaba gestando la sucesión presidencial, el que lo ayudó a escapar para que no lo asesinara y después pues empezó su carrera política de esta manera, era don Margarito Ramírez, que fue gobernador de Quintana Roo, del territorio de Quintana Roo, no había estado todavía, estuvo creo que más de 6 años en Palacio, ahí en Chetumal, don Margarito Ramírez. Este señor, pueden leer un libro que conseguido oportunidad de una persona que estuvo que fue director de registro civil en unas administraciones anteriores, sacó su libro, el licenciado Palacios. Pues muy interesante, y se habla de todo lo que hizo Margarito Ramírez, que era muy de tinte cacique, pero bueno, fue gobernador del territorio de Quintana Roo. Hemos hablado de los 50. Quintana Roo llega a ser estado en los 70, 74, acuérdense. Ya en el 75 ya empieza lo que es la cuestión política, vamos a decir, soberana del Estado, que tiene su propia constitución, ya elige sus propios gobernantes. Antes, pues cuando era territorio, al gobernador lo ponía, lo mandaba en el centro, el presidente de la República. Y el último gobernador de Quintana Roo, como territorio, fue don David Gustavo Gutiérrez. Él vino a terminar lo que este señor Tamaulipeco, Javier Rojo Gómez, murió, y él terminó el sexenio que tenían los gobernadores. Pero bueno, es más, en 1998, estamos hablando de hace 23 años, cuando yo trabajaba en la Procuraduría, actualmente Fiscalía, estaba yo en Chetumal y me tocó ver los preparativos para la conmemoración de los 100 años de la fundación de Chetumal, y trajeron de México los restos de don Otón Pompeyo Blanco, así se llama el municipio que está en Chetumal, y los incineraron. Los socialistas están un movimiento que está frente a la bahía, muy bonito, y nos tocó, digo, ver cómo fue la fundación de Chetumal, porque el ICE, como se les conocía antes, de Inglaterra, que se estaba metiendo más para México, y tuvieron que mandar a Juan Pompeyo Blanco pues para que fundara ahí lo que era, lo que se iba a colonizar, lo que iba a hacer Payo Obispo, que después fue Chetumal. Se llamó primero Payo Obispo, ahí se le conoció a Chetumal, y la frontera o el límite entre, como decía, las Honduras británicas, o sea, dice, es hasta hoy el río Hondo. Cuando ustedes van a la zona libre, ¿verdad? Pues en el puente van a ver un río abajo, y ese es el límite, la frontera con Belice. Ustedes cruzan el río, están en México, o sea, rumbo a Chetumal, porque es Santa Elena. Pueden ver, ya están en Belice. Por eso vean ustedes que si no, pues iba a estar la frontera ya después del río, si se aportaba en esa época el gobierno, pero no, mandó a don Pompeyo Blanco, colonizó ese sur, por ahí estaba el problema, que es la
frontera. Y ustedes ven realmente el estado de Querétaro, de Cancún, las Honduras, es una L, y ahí en la L se enteraron huracanes, Honduras. Bueno, ¿qué otra ley, aparte de esta que ya golpearon al clero, tenemos esta de los terrenos baldíos? Esta ley definió a los terrenos baldíos como todos aquellos que no hubieran sido destinados a un servicio público o transmitidos a persona o corporación autorizada, sea a título gratuito o oneroso. Como esos terrenos podían adquirirse a bajos precios, según esta maestra Marta Chávez, dice, implicaba una ambigüedad tal que podía aplicarse incluso a terrenos que no estuvieran sometidos a posesión alguna o a aquellos cuyo título fuera defectuoso, lo cual generaría una nueva forma de despojo. O sea, los terrenos baldíos, ustedes han visto, pueden pasar por Cancún, van a ver terrenos que tienen hierba, algunos están hasta en su barra, pero están así, no los deshiervan, están abandonados, se vuelven basureros, esos son terrenos baldíos. Y las condiciones que ponía esta ley en 1863, Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos del 20 de julio de ese año, de 1863. Después ya entramos a la cuestión del imperio Maximiliano. Y Maximiliano fue criticado porque hizo cosas buenas en materia, incluso agraria, pero eso no le convenía a los conservadores, porque parecía más liberal que conservador Maximiliano. Él promulgó una ley agraria del imperio, así se llamó la ley agraria del imperio, que concede fundo legal, o sea, que da fundo legal y ejido a los pueblos que no lo tengan, a los pueblos que carezcan de él. Esta ley fue promulgada por Maximiliano de Habsburgo en su calidad de emperador de México el 16 de septiembre de 1866. Puede que Maximiliano tuvo 2 años nada más hasta que lo fusilaron y su resto los mandaron a Austria de regreso. Mediante ella concedía a los pueblos el derecho de obtener fundo legal y ejidos localizables en una superficie de terreno útil y productivo, el cual debería ser tomado de los baldíos o realengos existentes o a falta de estos por medio de su compra. En caso en caso de que los dueños se negaran a realizar la transacción, se procedería a la expropiación. Como se puede apreciar, estas y otras disposiciones emitidas por el imperio no respondían a los intereses de carácter conservador del grupo político que sostenía a Maximiliano, o sea, los conservadores, los que lo trajeron. Maximiliano, jóvenes, para que vean que fue un hombre bien intencionado, que desgraciadamente, pues, yo quiero pensar que fue víctima de las circunstancias de la historia. Ahí donde estaba en Austria, pues no tenía su imperio, su reinado. ¿Y qué fue lo que le dijo su hermano? Pues ve ahí en México, porque fueron los conservadores a pedir, pues que los conservadores siempre han pedido una monarquía en México. Fueron y pidieron que pues quería el emperador. Maximiliano pensó realmente que todos los mexicanos lo querían a él, querían un emperador. Es más, cuando él llega a México, el partido este de Novara, es el mismo partido que se llevó supuestos a Austria. Él cuando llega con Carlota, ve que hay poca gente y él lo que primero hizo así y le llamó la atención, ¿no? Que a mí me quería. Yo pensaba que iba a tener una bienvenida grande, no fue así. Pues a él lo engañaron. ¿En qué sentido? Hicieron creer que, bueno, que los mexicanos, o sea, todos, querían al emperador. No fue así, solo un grupito. Ese grupito, cuando no todos abandonaron a Maximiliano, este, eh, Napoleón lo apoyó con las tropas francesas para que estuvieran en México, pero ya cuando vieron la cosa fea, le retiraron las tropas y Maximiliano ya no tenía, cuando cayó en Querétaro, y ahí se entregó y ahí lo fusilaron junto a Miramón. Y Miramón había sido presidente también de México, conservador. Es más, hay un diario que circula, que es el diario de Concepción,
viuda de Miramón, de Concha, que habla de todo lo que vivió su marido. Ella estuvo siempre enamorada de su marido. Cuando lo matan, sufrió mucho. Tan es así que su corazón, Miguel Miramón, no quiso que fuera la caja, lo tenía aparte. Y entierran a Miramón en el cementerio que está en la colonia Guerrero, donde está el Metro Hidalgo, atrás, el panteón, no me acuerdo su nombre, pero está céntrico. Y es un panteón donde hay mucho liberal enterrado. Entonces, ahí entrando al panteón está lo que era la tumba de Miramón. Pero da la casualidad de que cuando fallece don Benito Juárez, en 1872, a los 5 años, y ahí lo entierran, pues la viuda, pobre Benito, que cómo va a ser posible, que lo va a fusilar, sacó los restos y se los llevó a Puebla. Y ahí en Puebla es cuando le dijeron, vamos a ponerle a Miramón, a Miguel Miramón, pero pone hasta también de su corazón. Y así lo hizo, y ahí están los restos de Miguel Miramón en Puebla. La tumba solo quedó vacía. Y entras a ese partido, incluso cuando fui, había clases extramuros de niños que iban con sus maestras, que iban explicando respecto de historia de ese panteón. Y en ese panteón fue que Porfirio Díaz mandó a construir el mausoleo donde está Benito Juárez con su familia. Sacaron los restos de donde estaban, de la tumba normal, de ese mausoleo muy bonito, que es prácticamente lo que embellece ese panteón, es donde está Juárez ya muerto en su tumba, y la patria lo está tapando. Y a un ladito pueden ver ustedes las tumbas de Margarita Maza y de sus hijos, que se ve que murieron chicos, o sea, pequeños. Hubo una epidemia de cólera en aquellas épocas. Y si lo ven y sienten ustedes como todo lo que han vivido, han escuchado, estás frente a la tumba de uno que fue presidente de la República, de uno que luchó y prácticamente, digamos, bajo un imperio, como dije, pues muchos lo satanizan, pero bueno, él, yo quiero pensar que hizo lo que tenía que hacer en su momento, en ese momento mismo. Los momentos de la historia jóvenes no vuelven a ser. No vuelven a ser. Ni tampoco, o sea, ni en la vida. Vean ustedes, los que a mí me tocó vivir los 80s, lo que fue terminar mi secundaria, entrar a la prepa, fue una época de mi vida, yo crecí todo padrísima, los 80s. Pero que quieras que vuelva a ser algo como el pasado, no. Te podrás vestir como quieras, no, como quieras, pero la situación no vuelve a ser así. Y tampoco en la vida, igual con un ejemplo artística. Por ejemplo, la banda Timbiriche. La banda Timbiriche fue una banda que pegó muchísimo. Desde los 80 desde que estaban chavitos y todo, pues, ¿qué fue lo que pasó? Quisieron hacer otra banda Timbiriche y ya, ¿qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Porque esa banda estuvo en un tiempo y época que tenían que estar. La vida jóvenes les va enseñando muchas cosas y tienen que ir reflexionando sobre todo y sobre lo que hacen, lo que deben hacer, lo que no deben hacer, y así se van abriendo caminos. Bueno, ya vimos que aquí a Maximiliano los conservadores no les convenía todo lo que estaban haciendo, hizo esta su ley agraria del imperio, no les convenía, porque pues no eran los intereses de todos los conservadores. Después, en 1883, estaba de presidente don Manuel González, que era compadre de Porfirio Díaz, era otro presidente que no tenía un brazo. Porfirio Díaz estuvo en el poder, eran de 4 años. En 1876, cuando muere Juárez, pues que era, ¿cómo se llamaba este señor? Que era su ministro, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, era Sebastián Lerdo de Tejada. Y estuvo el pique con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz quería ser presidente. ¿Y qué pasó? Pues logró ser presidente, pero se
76 al 80, en el 80 pues su compadre ocupó la silla, 4 años, y en el 84 regresa Porfirio Díaz para quedarse en el poder hasta que lo sacaron en 1911. Pues si vemos cuántos años tuvo Porfirio Díaz en el poder, son 16 y 11, 16, 26, 27 y 4 estuvo antes de Manuel González, 31 años en el poder estuvo. Antonio López Santana fue 11 veces presidente de la República, pero no los completaba sus periodos. Entonces, ¿qué fue lo que se completó? Él realmente estuvo como presidente solo 6 años efectivos. 11 veces, pero 6 años efectivos. Porfirio Díaz no, fueron 31 años. Pues, dictador. Manuel González promulgó una ley de colonización y compañías deslindadoras el 15 de diciembre de 1873. Fue promulgada bajo la presidencia de Manuel González y esta ley ordenaba deslindar, medir, fraccionar y evaluar los terrenos baldíos o de propiedad nacional para promover el establecimiento de colonos. Se pudiera empezar a colonizar. Pues ustedes se dan cuenta, siempre que era ir dividiendo la tierra, porque se buscaba la repartición y también exterminando lo que era el latifundismo. Después tenemos ya en la época de Porfirio Díaz, en 1894, una ley que se llamó sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos del 26 de marzo de 1894. Esta ley es un reflejo del extremo liberalismo individualista de la época de la dictadura, que solo pretendía obtener enormes beneficios para los detentadores del poder. Amplía la posibilidad de denunciar terrenos ya no solo baldíos, sino también demasías y excedencias, sin limitación de extensión. Demasías son aquellas áreas que superan la superficie del título, porque se encuentran confundidas dentro de él, y excedencias son los terrenos que salen del título que superan lo que éste ampara. O sea, si se dan cuenta la diferencia que hay entre demasías y excedencias, bueno, la primera, hay un excedente, pero está en el terreno, pero está confundido en dónde empieza y dónde acaba. Y las otras, pues tienes un título, pero si el terreno de al lado dice 10 metros, pero estás agarrando metraje del predio de al lado, pues lógicamente ese sería un excedente. Porque tu título dice 10, no dice 12, 14. Y aquí concluiríamos la cuestión de Porfirio Díaz en la dictadura y empieza la revolución. Y en la revolución, acuérdense que la ideología que empezó, que prácticamente fue el fundamento de la Constitución, de la Constitución del 7, también de la guerra de la revolución, fue la de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, que incluso ellos fundaron el Partido Liberal Mexicano en 1906. Estos pobres los metieron en la cárcel y los reprimieron por su ideología, que era muy radical, muy socialista. Bueno, tenemos que Madero se levantó en contra de Victoriano Huerta, el plan de San Luis, donde este plan representa el ideario que se basó la revolución, en el cual destacó el afán por democratizar la vida nacional. Después también se levanta Emiliano Zapata como con su plan de Ayala, también basado en tierra y libertad. Tierra, o sea, también por justo reparto de agua. Pero él pedía restitución de ejidos, fraccionamiento de latifundios y confiscación de propiedades. Esas tres pedía el plan de Ayala. Pero ¿qué pasa? Llega Madero a la presidencia, no cumple, viene Zapata, es enemista con él, y ahí se separan. Ahí vino el rompimiento por no cumplir Madero con lo que había prometido. Pero ¿qué es lo que pasa? Matan a Madero por Victoriano Huerta, esa decena trágica que fueron los 10 días de febrero de 1913. Madero tuvo casi, 2 años en el poder, en el 11, 12, 13 de febrero, ni 2 años tuvo, a ver, 11, no, ni 2 años estuvo como presidente. No, quizás su demasiada, era muy confiado, muy creído, y en la decena trágica, que llamaron, donde estaba
una guerrilla, si lo quieren llamar así, dentro de la Ciudad de México para desconocer a Madero. Estaba armado por Victoriano Huerta, pero atrás de Victoriano Huerta están los Estados Unidos. Es que lo que pasa, llega Huerta al poder a través de un mecanismo legal donde fue ascendiendo, porque cuando matan a Madero, mataron también al presidente, Pino Suárez. Él ya había renunciado. Cuando matan ya no era presidente ni vicepresidente. Entonces Pedro Lascurain estuvo de presidente solo 45 minutos. Tomó protesta, firmó su renuncia y después de él entró Victoriano Huerta y así llegó al poder. Se llaman el usurpador, pero usaron un mecanismo legal para ello. Venustiano Carranza se levantó en armas contra él con el plan de Guadalupe. Y el plan de Guadalupe logra que Victoriano Huerta bajó del poder y Carranza fue el primer jefe político, primer constitucionalista. Tenía su ejército constitucionalista. Hubo una convención de Aguascalientes en 1914 para ver cómo iba a quedar, quién iba a ser el presidente y todo. Ya ahí se arregló la situación, entre comillas, llega Carranza a ser presidente de la República y se proclama la Constitución de 1917, que es la que nos rige en la actualidad, y ahí se establecieron puntos importantes en el artículo 27 constitucional, que está prácticamente todo en el PDF que ya les envío. Jóvenes, ya son las 11 para que se conecten a su siguiente clase. Ya saben todo lo que tienen que estudiar. Tienen su examen, tienen su cuestionario y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado 30 de enero a la misma hora. Y Gracias, profe. les agradezco su atención y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bonito fin. Gracias. Igualmente. Gracias, Hasta luego. profe. Adiós.